Buenos días, chiquillos, bienvenidos a una nueva clase virtual. Esta semana lo que tenemos que hacer es que hoy día tienen que revisar primero este video, que es el solucionario de la guía de números enteros. Yo le estoy revisando a cada uno su guía y se la estoy mandando por correo. Lo que tienen que hacer primero es revisar el solucionario mientras esperan su guía corregida. Después tienen un video de división de decimales. Nosotros el primer semestre dividimos decimales entre un decimal y un número entero o un número natural porque era un entero positivo. Lo que nos falta es dividir entre dos decimales y ahí hemos terminado los contenidos del primer semestre. Entonces, después de este video, revisan el video de división de decimales y luego tienen que terminar unos ejercicios que les selecciono del libro. Eso tienen que hacer hoy día, chicos. Mañana tendremos nuestra primera clase Zoom y en esa clase Zoom vamos a trabajar de todos los contenidos del diagnóstico, de todos los contenidos del primer semestre que hemos estado resumiendo y recordando estas primeras semanas de clase. Ya chicos, vamos a ir a nuestra guía y vamos a ir corrigiendo y haciendo los ejercicios. Vamos a nuestra pizarra. Dice solucionario guía de refuerzo de números enteros y racionales. Objetivo, resolver y corregir los ejercicios de la guía de refuerzo. Esta guía resumía los contenidos del primer semestre. Un resumen de todo, especialmente para los compañeros que empezaron a trabajar hace poquito. Dice, esta es la guía que les mandé. Guía de refuerzo séptimo básico, números enteros y números racionales. Objetivo, resolver ejercicios de los contenidos que hayan presentado un menor nivel de logro en la evaluación diagnóstica. No todos los contenidos del primer semestre tuvieron un bajo nivel de logro. En general les fue bastante bien, casi todos los contenidos sobre el 70%. Lo que yo hice fue elegir los que estaban un poco más bajos, que estaban entre el 60 y el 65%. Y esos son los que están marcados acá, que son las propiedades de los números enteros, la sustracción de los números enteros y la operatoria con fracciones. Pero en general le fue bastante bien en el diagnóstico. Y lo que vamos a hacer mañana es hacer ejercicios de todo. Entonces, para mañana usted tiene que tener repasado los contenidos, haber hecho esta guía de estudio, haber visto el solucionario, haber aclarado sus dudas con el video y también practicar la división entre dos decimales. Ya, vamos a hacer la corrección. El primer ítem era solamente de números enteros y el segundo era de racionales. Dice marca la alternativa correcta. El desarrollo se realiza en tu cuaderno o en esta guía. Lo otro, chicos, cuando ustedes me mandan las guías, a pesar de que yo les coloco que deben poner el desarrollo, no lo colocan. Entonces, por eso no tienen todo el nivel de logro completo. Por eso algunos no tienen logrado, tienen medianamente logrado o no logrado. Tienen que colocar el desarrollo si se lo pido. Si lo hacen en su cuaderno, le colocan una foto. Si lo hicieron en esta guía, lo mantienen. Pero muchos no me colocan el desarrollo y no puedo corregir sus errores. Por favor, tienen que colocar los desarrollos cuando se los pido. Ya, la 1. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa la propiedad del opuesto aditivo? La 1 no necesita tanto desarrollo porque es solamente contenido. En cambio, las que son de operatoria necesitan su desarrollo. Ya, la 1, propiedad de opuesto aditivo, yo ya sé cuál es la propiedad de opuesto aditivo. Y es que si yo tengo un número cualquiera, un número entero cualquiera, por ejemplo el número a, y yo le sumo su opuesto, que en este caso va a ser menos a, yo debo obtener el neutro y el neutro es el 0, en la suma. Entonces esa es la propiedad del opuesto y esa es la que tengo que buscar acá. Y el único que me sirve, el único que representa esta forma, esta estructura, es la letra B. Entonces la alternativa de la 1 era la B. La 2. Al resolver la operación 75 menos 14 se obtiene. Acá algunos tuvieron errores en el tema de los signos y otros no colocaron desarrollo. Cuando usted tiene una resta, hay un proceso y hay un proceso de transformación a suma. ¿Cuál es el proceso? El primer número, que es el 75, se mantiene y el menos de la resta se transforma a su operación inversa, que es la suma. Y el número que viene, que sería en este caso el menos 14, se transforma a su opuesto, y su opuesto es 14. Entonces, para que usted pueda hacer esta operación, si todavía no la sabe hacer de memoria, hace la conversión. ¿Qué ocurre después? Que tengo una suma, 75 más 14, y eso es 89. Entonces yo hago la conversión y luego ya puedo sumar y me doy cuenta que el resultado es 89 positivo, entonces sería la alternativa B. Tengo que hacer ese cambio y este sería el desarrollo. La 3. Dice, marca la alternativa en donde se ha utilizado la propiedad de la conmutatividad.
Ya lo mismo, la propiedad de conmutatividad representa una estructura, ¿sí? En donde yo, al cambiar el orden de mis sumandos, de los números que estoy sumando, el resultado sigue siendo el mismo. Si yo lo tengo con letras, supongamos que A y B pertenecen a los números enteros, ¿sí? Son números enteros. Teníamos este signo de pertenece que lo alcanzamos a ver en clase, y enteros que era con la letra Z. ¿Cuál era la prueba de conmutatividad? Que si yo sumo A con B, voy a obtener el mismo resultado que al cambiar ese orden, si sumo B con A. Esa es la prueba de conmutatividad. Lo otro que debo darme cuenta es que la prueba de conmutatividad funciona con dos sumandos, ¿sí? Entonces aquí esta es mi estructura y tengo que ver cuál de estas alternativas representa esta estructura. Y si yo me fijo, la única que representa esa estructura es la alternativa B. Entonces la conmutatividad también era la alternativa B. La 4 dice el resultado de la operación. Casi todas las operaciones que están en esta guía es sustracción porque es donde más se equivocaron. Lo mismo, tengo que hacer el cambio. Es menos 105 menos 12. Entonces ahora yo tengo que hacer el cambio. El primero se mantiene. El menos de resta se transforma en la operación contraria que es suma. Y el menos 12 se cambia a su opuesto aditivo que es 12. ¿Qué va a ocurrir acá? Que tengo una suma de diferentes signos. Aquí voy a tener una suma de distintos signos. Cuando suma de distintos signos, la versión corta es que se resta, esta es la versión rápida, se restan los números normales en positivo y se mantiene el signo del mayor si yo los miro en positivo. Por eso en el PowerPoint le colocaba valor absoluto, ¿sí? Porque eso siempre está en positivo. Yo resto los números y conservo el signo del mayor. ¿Qué ocurre acá? Que al restarlos me va a dar 93. Y el signo del mayor en este caso es del 105, así que va a ser negativo. Entonces el resultado va a ser menos 93. ¿Sí? Y busco este resultado y el resultado sería la alternativa D. Sería la alternativa D que es 93 negativo. Ya, sigo. La 5. Al resolver la operación, lo mismo de anteriormente, es una resta y también tengo que hacer el cambio. Entonces, el primer número que es menos 1902, lo debo restar con menos 386. Ya, el primero se mantiene, menos 1902. Este menos de resta se cambia a suma y el menos 386 se cambia al opuesto que sería 386. Como es suma de diferente signo, tengo una suma de diferentes signos, debo restar, lo mismo que ocurrió en este anterior. Entonces, si yo resto el 1902 con el 386, voy a obtener 1516. Y debo mantener el signo del mayor que es del negativo. Entonces mi resultado sería menos 1516. Y si busco esa alternativa, es la alternativa B. Esa sería la respuesta de la 5. Si se fijan, en todos estos de resta yo tengo que mantener el primer número, debo cambiar la resta por suma y debo cambiar el que viene por el opuesto aditivo. La última alternativa de enteros dice en la expresión 591 más menos 307, que es igual a menos 307 más 591, indica la prueba utilizada. Si se fijan, tiene dos elementos. Automáticamente yo ya descarto algunas propiedades. Y que me doy cuenta que lo que ocurre es una igualdad donde el orden de los sumandos se cambió. Esa propiedad es la conmutatividad. Entonces esa es la alternativa C. Esta es la primera parte, chicos. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la guía. Ya, chicos, acá está la segunda parte, la segunda hoja. Dice, resuelve cada uno de los ejercicios ordenado con tu desarrollo y evita los borrones o manchas. La primera parte es una tabla donde nos pide las propiedades, que fue lo que salió un poco más débil. Dice 1, completa la tabla con el nombre de la propiedad correspondiente de cada expresión. Acá es solo memoria. Aquí lo único que tengo que saber son las propiedades de memoria como las pasamos en clase. Expresión menos 59 más 59 igual 0. Tengo que darme cuenta que acá estoy sumando dos números y obtengo el neutro. Eso significa que estoy sumando un número con su opuesto. Entonces, la propiedad es la del opuesto aditivo.
El nombre sería opuesto aditivo. Eso es lo que ocurrió. Sumé un número con su opuesto y me dio el neutro. La siguiente dice que menos 12 se le suma a menos 13 y es totalmente igual a obtener la suma entre menos 13 más menos 12. Que me doy cuenta primero que son dos números que se están sumando y segundo que su orden cambió. Cambió el orden de los sumandos, pero se obtiene el mismo resultado. Entonces esa es la conmutatividad. La tercera dice que menos 1 se suma con 0 y se obtiene el mismo número, el menos 1. Cuando yo sumo un número con otro, pero obtengo el mismo, es decir, no varió el resultado, significa que lo estoy sumando con el 0. Y el 0 es el neutro. Entonces significa que aquí en esta parte es un ejemplo de la propiedad del neutro aditivo. ¿Sí? Acá es el neutro y en el primero es el opuesto, que es lo que yo he visto que algunos confunden. Entonces, esta propiedad es el neutro aditivo. Algunos pusieron solo neutro, está bien, pero los que pusieron aditivo, eso solamente me está indicando que es suma. No, tienen que indicarme qué cosa es de la suma. En este caso es el neutro. Ya la tercera, tengo que hay tres números que se están sumando en ambos lados y que me doy cuenta que lo que se hizo fue juntar dos números, fue asociar. Si yo me fijo acá, se asoció el 8 con el 12 y en el otro lado se asoció el 9 con el 8. ¿Qué otra cosa debo darme cuenta? Que son tres números como mínimo, ¿sí? Y lo otro es que el resultado de uno es totalmente igual al resultado del otro lado. Cuando yo coloco paréntesis para juntar, para asociar, y el resultado en este caso no se altera, ¿sí? Esta es la asociatividad. La asociatividad, a diferencia de la conmutatividad, tiene tres términos como mínimo, y lo otro es que utiliza un paréntesis para juntar dos números. Y si se fijan, el orden no cambia. No cambia el orden de los números. Lo que pasa es que se altera el orden de dónde voy a partir para sumar porque coloqué un paréntesis, pero el orden sigue siendo el mismo. 9, 8 y 12. 9, 8 y 12. Es diferente la conmutatividad. La diferencia es que aquí yo voy a partir sumando entre el 8 y el 12, porque hay un paréntesis que yo coloqué para ordenarme, y en el otro lado voy a partir sumando el 9 con el 8 porque hay un paréntesis. Pero es diferente la conmutatividad en esos aspectos. Entonces, esta es la asociatividad. O propiedad asociativa, que le dicen algunos. Luego me queda la última, que es la última propiedad de la suma, que me fijo acá, que dice 9 negativo más 4 pertenece a los enteros. No sale opuestos, no sale conmutatividad, no es neutro, no es asociativo. ¿Qué me debo dar cuenta? Que dice pertenece, es decir, el resultado sigue siendo entero. Cuando yo sumo, resto, multiplico, divido y sigo obteniendo un número en el mismo conjunto, en este caso es una suma de diferentes signos que sigue siendo entera, eso se llama propiedad de clausura o cerradura, que es cerrada, es decir, que sigue estando ahí. Entonces, en este caso, con esta estructura, que lo único que me indica es que el número sigue siendo entero, significa que es la propiedad de clausura o cerradura. Clausura o cerradura también, como algunos lo colocaron, que está correcto. La segunda parte. Ya la segunda parte es con fracciones, ¿sí? Lo que viene de racionales sería solamente las fracciones y solamente elegí la operatoria que fue un poquito más bajo, pero en general bastante bien. Dice 2, resuelve los siguientes ejercicios de operatoria con fracciones, simplifica cuando corresponda, es decir que lo que le piden es obtener la fracción reducida hasta el máximo. Acá no les indica colocar el desarrollo, pero cada vez que usted tiene que hacer ejercicios debe colocar el desarrollo. Venía como general en la guía. La 1 es una multiplicación. Dice 3/4 multiplicado por 2/5. Que debo recordar yo que la multiplicación se hace de lado, numerador con numerador y denominador con denominador. Puedo multiplicar y luego simplificar, o simplificar al tiro, si es que se puede, y luego multiplicar. Cada uno vio su estrategia. A mí me gusta simplificar de inmediato para que usted se acostumbre para la media, porque en media simplificamos cada vez que se pueda al tiro.
y después calculamos el resultado. Es mejor que se acostumbre. Entonces, en este caso sería 3/4 que lo debo multiplicar con 2/5. Que me doy cuenta que puedo simplificar de inmediato. Primero reviso hacia abajo cada fracción. El 3 con el 4 no se puede simplificar. El 2 con el 5 tampoco. ¿Qué otra cosa debo recordar? Que la multiplicación de fracciones se puede simplificar cruzado. No puedo simplificar el 3 con el 5, no hay ningún número que los divida al mismo tiempo, pero puedo simplificar el 2 con el 4. Si yo simplifico el 2 con el 4, significa que los voy a dividir por 2. Entonces quiere decir que al dividirlo por 2, este 2 se va a transformar en un 1 y este 4 se va a transformar en un 2. Ahí simplifiqué cruzado y ahora hago la multiplicación. Voy a realmente multiplicar 3 medios con 1/5. 3 por 1, que es 3, y 2 por 5, que es 10. Este es el resultado que tendría que haberle dado simplificado según la instrucción. Lo pueden hacer cruzado de inmediato o puedo multiplicar y luego simplifico. Fíjense, si yo hubiera multiplicado primero el 3/4 con el 2/5. 3 por 2, 6. 4 por 5, 20. Y luego simplifico, que me doy cuenta que el 6 con el 20 son pares y se pueden dividir por 2. Eso quiere decir que al dividir por 2, 6 dio 2 me da 3 y 22 me da 10. El mismo resultado. Entonces se puede hacer de estas dos maneras. Yo voy a utilizar más que nada la primera porque es la más rápida, ¿sí? Acá les dejo la otra también para que la recuerden. El siguiente ejercicio. Tengo una multiplicación, pero esto es una fracción mixta y la otra no. Entonces, primero lo que debo hacer es transformar la fracción mixta y luego multiplicarlo. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Esta fracción mixta va a ser 5 por 3 más 1. Eso va a ser 5 por 3, 15, más 1, 16, y se conserva el denominador que es 3. Y lo debo multiplicar por el 9/5. Lo mismo, voy a simplificar si es que se puede. El 16 con el 3 no se puede. El 9 con el 5 tampoco se puede. El 16 con el 5 no se puede cruzado, pero puedo simplificar el 9 con el 3. Entonces simplifico el 9 con el 3, lo voy a simplificar por 3. Eso quiere decir que este 9 se va a transformar en 3 y este 3 se va a transformar en 1. Yo ahora multiplico hacia el lado. Voy a multiplicar el 16 partido 1 por el 3 partido 5. 16 por 3 es 48. Y 5 por 1 es 5. Entonces el resultado de la segunda multiplicación es 48/5 simplificada. Ahí terminé la segunda. La tercera. La tercera es una multiplicación de 3 fracciones. Tengo 7 medios multiplicada por 4/5 multiplicada por 1/3. Acá usted puede multiplicar de lado y luego simplificar. O puedo simplificar cruzado, pero acá para simplificar cruzado tengo que asociar, es decir, ver de 2 en 2. Si yo voy a revisar primero cada fracción, el 7 con el 2 no se puede, el 4 con el 5 no se puede, el 1 con el 3 no se puede. Entonces ahora voy a ver de 2 en 2. Mi mente automáticamente va a asociar, va a usar esa propiedad. Voy a ver el 7 medios con el 4/5. 7 con 5 no se puede, pero 4 con 2 sí. Entonces yo voy a simplificar el 4 con el 2. Si lo simplifico se puede hacer por 2. Este 2 se va a transformar en un 1 y este 4 se va a transformar en un 2. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. 7 partido 1 multiplicado por 2 partido 5 multiplicado por 1 partido 3. Luego que ya asocié estos dos, tengo que revisar el resto. Si reviso el 2/5 con el 1/3, no se puede simplificar cruzado. Y luego puedo asociar el primero con el tercero. Y si me fijo, no puedo simplificar nada. Entonces ahora llego y multiplico. Y se multiplica de lado. 7 por 2, 14. 14 por 1, 14. 1 por 5, 5 y 5 por 3, 15. Ese es el resultado que usted le tiene que haber dado de esta manera o multiplicando normal y luego simplificando como yo hice en el ejemplo 1. Las últimas tres son de división. Es 9 medios dividido 5/4. Ya, la división nosotros la aprendimos según lo que está en el libro, que es cambiar la división por la multiplicación
y transformar el 5/4 por su inverso, que es 4/5, su inverso multiplicativo. Entonces eso voy a hacer. El 9/2 se mantiene, la división se transforma en multiplicación y el 5/4 se cambia por 4/5. Antes de multiplicar de lado, yo tengo que ver si puedo simplificar. Revisamos, el 9 con el 2 no se puede, el 4 con el 5 no se puede. Como es multiplicación, yo puedo simplificar cruzado. 9 con 5 no se puede simplificar, pero 4 con 2 sí. Entonces, yo puedo simplificar el 4 con el 2. ¿Por cuánto lo simplifico? Por 2. Eso quiere decir que el 4 se transforma en un 2 y el 2 en un 1. ¿Qué quiere decir? Que realmente yo voy a multiplicar 9 partido 1 por 2 partido 5 y ahora multiplico de lado. 9 por 2, 18 y 1 por 5, 5. Ese es mi resultado de la división. Quedan los últimos dos ejercicios, pero son de división igual. Es 6/4 dividido 2/3. Lo mismo, la división, yo mantengo el primero, que sería el 6/4. La división se transforma en multiplicación y el 2/3 se transforma por su inverso. Y el inverso sería 3/2. Y ahora, antes de multiplicar, tengo que ver si puedo simplificar. Se simplifica primero cada una de las fracciones y luego cruzado. Vamos a revisar. ¿El 6 con el 4 se pueden simplificar? Sí. Hay un número, que es el número 2, que los divide a ambos porque son pares. El 3 con el 2 no se puede simplificar. Primero simplifiquemos la que ya encontramos. El 6 con el 4 se puede simplificar por 2. Eso quiere decir que el 6 se convierte en 3 y el 4 se convierte en 2. Significa que voy a multiplicar el 3/2 por 3/2. ¿Qué ocurre acá? Que ya simplifica hacia abajo, la otra no se podía, y cruzado tampoco se puede. Entonces, ya no puedo simplificar más, multiplico de lado. 3 por 3, que sería 9, y 2 por 2, que sería 4. Ahí terminé de hacer mi división. Acuérdense que la división se convierte en multiplicación y se transforma por el inverso. Y al final lo único que hago yo es multiplicar. La última era un poquito más complicada y tiene un paréntesis. Algunos le cambiaron el orden, hicieron el 1/5, multiplicaron el 1/5 con el 1/3 y luego el 1/2 y dejaron el 2 al final. No se puede porque hay un paréntesis que me está indicando que primero debo hacer eso. Entonces, 2 enteros, 1/5, multiplicado por 1/3, dividido 1/2. Por orden, tengo que hacer primero el paréntesis. Y en el paréntesis hay una fracción mixta y una fracción normal. Yo recomiendo transformar la fracción mixta primero para no perdernos. Va a ser 2 por 5, que es 10, más 1, que es 11. Va a ser 11 partido 5, multiplicado por 1/3. Y el resultado de esto, que está en paréntesis, lo divido por 1/2. Ya, en la multiplicación, que es lo que voy a hacer primero, me debo fijar si se puede simplificar. No se puede hacia abajo, no se puede hacia abajo y no se puede cruzado. No puedo simplificar nada. Entonces, multiplico 11 por 1, que es 11, y 5 por 3, que es 15. Y este resultado lo tengo que dividir con 1/2. Ya, eso es lo que me falta hacer. Vamos a hacerlo acá al lado. 11 partido 15, dividido 1/2. ¿Qué significa? Significa que el primero se mantiene, que es 11 partido 15, la división se transforma en multiplicación y el 1/2 cambia su inverso, que sería 2 partido 1. Y me debo fijar si se puede simplificar, ¿sí? Porque ya tengo la multiplicación. No se puede simplificar hacia abajo el 11 con el 15, no se puede simplificar el 2 con el 1, no se puede simplificar el 11 con el 1 porque ya está listo, no puedo simplificar el 2 con el 15 porque el 15 no es par. Entonces, significa que multiplico. Y multiplico de lado. 11 por 2, que es 22, y 15 por 1, que es 15. Entonces mi resultado sería 22 partido 15, el resultado de esta operación combinada. Entonces, chicos, este sería el solucionario de la segunda parte y lo que tienen que repasar para la clase de mañana. Mañana nosotros vamos a hacer una clase Zoom
donde vamos a trabajar de todos los contenidos del diagnóstico, es decir, números enteros, especialmente lo que se equivocaron, y números racionales, especialmente lo que se equivocaron o que tuvieron más débil, que fue la operatoria de fracciones. Eso chicos, espero que estén muy bien y espero todas sus dudas.